Muy buenas tardes, señor vicerrector de Personal Docente e investigador de la Universidad de La Laguna, don Alfonso Ruiz Rayo. Excelentísima señora doña Begoña Lolo Herranz, censora y académica de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y académica correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Ilustrísimo señor don Gerardo Fuentes Pérez, vicepresidente primero de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Ilustrísimo señor don Jafet Alonso, director general de Universidades del Gobierno de Canarias. Ilustrísimo señor Cristóbal de la Rosa, director general de Innovación Cultural e Industrias Creativas del Gobierno de Canarias. Ilustrísimo señor don José Carlos Hacha Domínguez, vicepresidente tercero y consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife. Ilustrísima señora doña Laura Vega Santana e ilustrísimo señor don José Luis Rivero Plasencia, académicos de número de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. La Universidad de La Laguna les da la bienvenida al acto de homenaje y reconocimiento a la presidenta de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, doña Rosario Álvarez Martínez, en reconocimiento a su trayectoria académica en el campo de la musicología y la relevancia de su producción científica en los ámbitos regional, nacional e internacional. Iniciamos el turno de intervenciones con la excelentísima señora doña Begoña Lolo Herranz, una figura clave para entender la musicología contemporánea en España. Es catedrática de Historia de la Música en la Universidad Autónoma de Madrid. La doctora Lolo Herranz marcó un hito en nuestro país al convertirse en la primera mujer galardonada con el Premio Nacional de Historia de España. Su prestigio, reconocido internacionalmente en el estudio de la figura de Cervantes y la música, se extiende también a la gestión cultural de alto nivel, tras haber dirigido durante casi una década el Centro Superior de Investigación y Promoción de la Música y sus ciclos en el Auditorio Nacional de Madrid. Especialista en la música de corte y autora de una vasta obra que recorre desde la imprenta musical hasta el exilio, su influencia institucional es hoy incuestionable. Forma parte del patronato del Teatro Real y es académica correspondiente de diversas instituciones de la historia y las artes en España. En la actualidad, ejerce la alta responsabilidad de académica censora de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando en Madrid y, como hemos dicho, académica correspondiente de la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel. Toma la palabra para su disertación Musicología e Iconografía Musical en la figura de Rosario Álvarez. Buenas tardes a todos. Creo que hoy es uno de esos días que guardamos en la memoria porque rendir homenaje a la catedrática de esta universidad, Rosario Álvarez Martínez, es algo no solo muy merecido, sino absolutamente necesario. Deseo, en primer lugar, por tanto, felicitar a la Universidad de La Laguna por la sensibilidad institucional que ha demostrado en la organización de este merecido homenaje, con la colaboración de la Real Academia de Bellas Artes San Miguel Arcángel de Tenerife, un reconocimiento plenamente merecido a una trayectoria académica ejemplar. Hablar de Rosario Álvarez es hablar de un referente en el campo de la musicología a nivel nacional e internacional y hablar también, si me lo permiten, de alguien con una capacidad de trabajo, entrega, rigor científico y tenacidad fuera de lo común. Si echamos la vista atrás, este camino empieza su andadura con la realización de su tesis doctoral en el año 1981 en la Universidad Complutense de Madrid. Una tesis que llevaba por título Los instrumentos musicales en la plástica española durante la Edad Media. Un tema que no había sido abordado anteriormente y que aunó por primera vez disciplinas como la historia del arte, la literatura, la historia y la musicología a través de la organología y la iconografía musical. Un enfoque humanista que no pasará desapercibido y que convertirán a la doctora Álvarez
en muy poco tiempo en la gran especialista que todos conocemos y admiramos. Un año más tarde, en 1982, obtiene el Premio Nacional de Musicología que otorga el Ministerio de Cultura junto con la Sociedad Española de Musicología, una sociedad científica que más tarde presidirá y con la que tuve el gusto de trabajar en calidad de vicepresidenta. A partir de este año, 1982, los estudios científicos realizados en congresos y publicados en revistas especializadas se sucederán sin interrupción. Rosario estudiará todos los grandes temas del desarrollo de la iconografía musical en el medievo, Renacimiento y Barroco, en formatos tan diversos como las esculturas, pinturas o las miniaturas de los códices en el mundo hispano. Desde su hermenéutica aprenderemos el significado de las representaciones iconográficas musicales en centros artísticos fundamentales para nuestra historia, como el Monasterio Santo Domingo de Silos, la Puerta de Platerías de Santiago de Compostela, la Catedral de San Isidoro de León, el Santuario de Nuestra Señora de las Nieves de Santa Cruz de la Palma, la Catedral de Teruel, el Beato de Liébana o los códices de Alfonso X el Sabio. Trabajos científicos que son enfocados como un estudio inmersivo en una época, una lectura de la historia de la humanidad a través de la iconografía musical y la organología, un enfoque absolutamente novedoso dentro del campo de la musicología. No duden en consultar sus trabajos en revistas como el Anuario Musical, la Revista de Musicología, Nasarre, el Anuario del Departamento de Historia y Teoría del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, Cuadernos del CEMIR 25, el Anuario del Instituto de Estudios Canarios, Arqueológica Musicalis, la Revista Musical de Venezuela, los Cuadernos del Seminario Nacional de Música Nueva España y el México Independiente y un largo etcétera. De la trascendencia de su obra nos da una idea su artículo «La iconografía musical de la escultura románica a la luz de los procedimientos de trabajo», Jaca, Puerta de las Platerías de Santiago de Compostela y San Isidoro de León, publicado inicialmente en la Revista de Musicología, posteriormente traducido en la International Journal for Music Iconography en 2002, y más tarde será un artículo traducido al chino, publicado en caracteres chinos, lógicamente, en Music in Art en Shanghái en 2014. En este tránsito por el camino de la iconografía, su huella ha quedado reflejada en los numerosos congresos a los que ha asistido. Granada, Madrid, Las Palmas de Gran Canaria, Salamanca, La Coruña, Oviedo, Barcelona, Cáceres, León, Santiago de Compostela, congresos fuera de España como Caracas, Hamburgo, Hannover, Dresde, San Luis Obispo de California, Washington y un largo etcétera. Todos ellos evidencian su compromiso con la disciplina, a la par que el ejercicio de la Cátedra de Historia de la Música que ocupó desde junio de 1990 en esta universidad, convirtiéndose en la primera mujer catedrática de España en esta disciplina. Todos conocemos el miedo de Rosario a viajar en avión. Me pregunto, y seguro que ustedes también se preguntan, ¿qué hubiera sucedido si ella no hubiese tenido esta limitación a la vista de la enorme cantidad de viajes que llegó a realizar? Su otra pasión ha sido el órgano, pasión que nace de sus estudios sobre el instrumento en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid entre 1972 y 1976, mientras realizaba su tesis doctoral. Una vocación que ha desarrollado en la vertiente científica con la publicación de numerosos artículos que se han ceñido especialmente a los órganos de las Islas Canarias y que han sido en buena medida el testimonio escrito irrefutable del proceso de restauración de los órganos en el que lleva inmersa desde el año 1985 hasta la actualidad. Uno de los grandes proyectos de su vida, por no decir el más importante. Los datos en este sentido son contundentes y me van a permitir que me refiera a ellos. 38 órganos han sido restaurados bajo su dirección en las Islas Canarias, 24 en Tenerife, 5 en la isla de La Palma, 9 en Las Palmas de Gran Canaria y en la actualidad se trabaja en otros 3. En este sentido, no podemos dejar de citar las restauraciones de los órganos del convento de Santa Catalina en La Laguna,
los de la Ermita de las Angustias en La Palma, el de Santo Domingo de las Palmas, el de la parroquia de San Juan Bautista de Telde, el de San Marcos de Coz, el de San Marcos de Tegueste, la parroquia de Santa Úrsula de Deje, la iglesia Los Remedios o el órgano de la parroquia de la Encarnación en Santa Cruz de La Palma, considerado uno de los más antiguos de España. Una larga lista que aborda el órgano como un instrumento que establece una unidad conceptual en lo musical y de representación de una realidad sonora tangible de Canarias, algo que era muy desconocido en el campo de la musicología. Una labor científica y de restauración que ha venido acompañada de la instauración de ciclos de conciertos dedicados al instrumento realizados en los órganos restaurados de todas las islas en un proceso de transferencia de conocimiento y de voluntad de acercamiento a la población, no solo de una sonoridad que les propia, sino también de un repertorio en muchas ocasiones desconocido y que se ha podido escuchar por primera vez, resultado de un proceso de recuperación de patrimonio musical hispano. El ciclo de música clásica sacra, el ciclo de órganos histórico de Canarias, el ciclo de órgano de Tenerife, el ciclo de órgano histórico en Gran Canaria. Todos ellos llevan su firma. Son buena muestra de una actividad que le ha llevado a realizar más de 170 conciertos. No existe un proyecto de esta envergadura en la península que aúne la conservación de los órganos a través de la restauración como vehículo de difusión de un patrimonio musical hispano. Este proceso de recuperación de patrimonio musical histórico tuvo su gran eclosión durante su periodo como presidenta de la Sociedad Española de Musicología durante 2 trienios, 1999-2006. Bajo su presidencia se creó en 2001 la colección discográfica sobre el patrimonio musical hispano, serie que dirigió hasta el año 2018 y en cuyo periodo se llegaron a editar 36 CDs de compositores fundamentales para la historia de la música española, con obras que en muchas ocasiones eran totalmente inéditas y que fueron recuperadas gracias al trabajo de musicólogos muy relevantes. Ahí quedaron los CDs grabados con obras religiosas de José de Nebra, Carlos Patiño o José de Torres y Martínez Bravos, músicos que ocuparon cargos relevantes como maestros o vicemaestros de la Real Capilla de Su Majestad durante los siglos XVII y XVIII. Pero también tuvo atención y cuidado por la música de cámara, como CDs como el violín español en el siglo XVIII, con sonatas de Rando, Courcelles y Manal, los cuartetos de Manuel Canales, las obras para tecla de José Lidón o los quintetos para cuerda de José Palomino. Una colección que en su inmensa mayoría se grabó en este Paraninfo. Y agradezco enormemente que la universidad colaborase en ello, si se me permite, porque esa colección es de un valor incalculable. Sin desestimar el resto de la colección discográfica, sí quisiera destacar por su relevancia las ediciones dedicadas a la música española del siglo XVIII, un periodo de la historia muy desconocido para el público en general y también para la musicología internacional, que gracias a estas ediciones pudo escucharse. La publicación de esta colección discográfica dio visibilidad a este siglo, a la par que evidenció la riqueza patrimonial de la música española, algo que la doctora Álvarez conocía de primera mano, pues el siglo XVIII no le era ajeno. A ella le debemos la localización de 2 obras inéditas para tecla de Domenico Scarlatti, localizadas en un archivo privado de Tenerife, algo impensable, un descubrimiento que fue traducido y publicado posteriormente en la revista Keyboard Classics. Más tarde editaría el cuaderno de partituras José Rando, Domenico Scarlatti, Francisco Courcelles, José de Nebra y Agustino Massa, obras inéditas para tecla. Un repertorio que ha servido a muchísimos intérpretes de tecla para realizar conciertos a lo largo y ancho del mundo. Aunar las funciones docentes con las de investigación y gestión cultural no es nada sencillo. Puedo afirmarlo, si se me permite, por experiencia propia.
Rosario ha sabido a lo largo de su trayectoria desarrollar todos estos aspectos con la máxima calidad, contribuyendo de manera decisiva al desarrollo y a la proyección social de la musicología como disciplina científica y académica en España. A ella le debemos que nos hiciese comprender la trascendencia de la iconografía musical para la comprensión de nuestra historia, una línea de investigación en la que fue pionera, pero que tardó muchos años en generar interés y continuidad en otros investigadores. Hoy en día son muchas las universidades que ofrecen esta asignatura como parte obligatoria o troncal dentro de los planes de estudio de las titulaciones del grado en Historia y Ciencias de la Música o del grado en Musicología. Querida Rosario, gracias, ante todo, por explicarnos que Canarias también existía, musicológicamente hablando. El desconocimiento de la riqueza musical de estas islas era absoluto y la luz de tus trabajos nos hizo comprender que los centros periféricos también eran fundamentales en la construcción de la historia de la música de España. Libros como Fuentes para la Historia de la Música en Tenerife, siglos XVI-XVIII, La música culta en Canarias, exposición bibliográfica y documental, o el de la ópera en Canarias, que se presentará a continuación en este acto, son buena prueba de ello. Prueba también del amor que sientes hacia tu tierra. Solo espero que el año que viene podamos encontrarnos nuevamente para felicitarte por la publicación de los órganos en Canarias. Lo estamos deseando todos y esta es una invitación para que, por favor, no dejes de hacerlo. Gracias. Muchísimas gracias, excelentísima señora doña Begoña Lolo Herranz, por sus palabras y sobre todo por compartir con nosotros el legado enorme de Rosario Álvarez. La creación musical en las islas tiene en nuestra siguiente ponente a una de sus voces más prolíficas y originales, la ilustrísima señora doña Laura Vega Santana. Es una compositora clave para entender la música contemporánea, sinfónica y escénica actual en Canarias. Su catálogo, que abarca desde la música de cámara hasta grandes obras para orquesta, cine y danza, destaca por una capacidad única para fusionar los lenguajes de vanguardia con las raíces de nuestro patrimonio musical. Más allá de su reconocida labor creativa y sus colaboraciones con las principales orquestas del archipiélago, su compromiso con la educación y la difusión cultural la han convertido en una figura esencial para el desarrollo de la música en las islas. Es además académica de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes de San Miguel Arcángel. Toma la palabra la ilustrísima señora doña Laura Vega Santana para hablarnos sobre la creación musical en Canarias y las publicaciones al respecto de Rosario Álvarez. Buenas tardes. Es para mí un honor y también una gran responsabilidad tomar la palabra en este acto para rendir homenaje a Rosario Álvarez Martínez, una figura cuya trayectoria ha dejado y sigue dejando una huella imborrable en nuestra cultura y de manera muy especial en la historia de la música en Canarias. La relación que me une a Rosario Álvarez desde hace años me ha llevado a plantear esta intervención desde un punto de vista personal. Conocí a Rosario en 1999 a raíz de la fundación de la Asociación de Compositores de Las Palmas, Promuscan. En la imagen verán una reunión de la Asamblea Constituyente de esta asociación, de la que yo formo parte desde entonces. Rosario había sido, junto a un grupo de compositores, pionera en la creación en 1994 de COSIMTE, la Asociación de Compositores Sinfónicos y Musicólogos de Tenerife.
de la que fue su primera presidenta. Aquella iniciativa resultó decisiva para el posterior nacimiento de Promuscan. Gracias a ese impulso, siendo yo aún estudiante de composición, tuve la oportunidad de estrenar mi sonatina para oboe y piano, que inauguró el primer concierto de nuestra asociación en un concierto de intercambio con COSIMTE celebrado en Tenerife en el año 2000. Ambas asociaciones compartían y siguen compartiendo un objetivo esencial: difundir la música de los compositores canarios, promover la creación y difusión de nuevas obras e impulsar los estudios musicológicos en el archipiélago. En este contexto, resulta imprescindible destacar la estrecha colaboración entre Rosario Álvarez y Lothar Siemens. Una parte sustancial del patrimonio musical canario habría permanecido en el olvido de no ser por el riguroso, constante y generoso trabajo de investigación, recuperación y difusión que ambos desarrollaron. Y en lo que respecta a la creación musical, muchas obras probablemente no habrían llegado a existir sin su decidido apoyo y estímulo a los compositores de nuestras islas. Como bien saben, Lothar Siemens fue una figura extraordinariamente poliédrica, empresario, musicólogo, investigador, compositor y, ante todo, un impulsor fundamental del conocimiento y la difusión de nuestra música. La colaboración entre ambos dio lugar a proyectos de enorme relevancia, tanto en el ámbito académico como en el cultural. Su labor ha permitido, por un lado, rescatar, ordenar y dar visibilidad a un patrimonio que estaba oculto en gran medida, y por otro, impulsar y fomentar la creación de nuevo patrimonio musical. Su trabajo no se limitó al estudio de partituras, fue sobre todo un auténtico ejercicio de reconstrucción de la historia musical de Canarias. Identificaron compositores, manejaron fuentes originales, manuscritos, archivos, partituras históricas, analizaron estilos, contextualizaron obras y, lo más importante, lograron que esa música volviera a sonar. Uno de los aspectos más innovadores de este trabajo fue precisamente no quedarse en el plano teórico, sino promover activamente la interpretación y la grabación de repertorios hasta entonces desconocidos. En esta línea destaca especialmente el proyecto RALS, Repertorio Audiovisual de Lectura y Sonido, cuyo nombre constituye también un acrónimo de Rosario Álvarez y Lothar Siemens. Se trata de una iniciativa de gran envergadura que ha permitido grabar y difundir obras de más de un centenar de compositores canarios, abarcando distintas épocas y estilos. El proyecto RALS presenta varias dimensiones fundamentales. En primer lugar, la patrimonial, al recuperar obras que, en muchos casos, nunca habían sido interpretadas ni registradas. En segundo lugar, la educativa, al poner estos materiales al alcance de investigadores, estudiantes y público general. Y en tercer lugar, la cultural, al contribuir a reforzar la identidad musical del archipiélago. Desarrollado entre 1996 y 2017 a través de COSIMTE y del Departamento de Musicología del Museo Canario, el proyecto dio lugar a 58 publicaciones discográficas. Rosario fue directora de producción y autora de la mayoría de sus libretos. A través de esta colección se recorre la música creada en Canarias desde el siglo XVI hasta la actualidad, abarcando una gran diversidad de géneros y formatos: música para piano, cuartetos de cuerda, guitarra, orquesta, música electroacústica, entre otros. Les invito a visitar la página web del Museo Canario para conocer en detalle el interesante contenido de los discos de esta magnífica colección. Además, el proyecto RALS ha impulsado la edición de libros de investigación musicológica. En este ámbito cabe destacar el título La música en la sociedad canaria a través de la historia, volumen 1, desde el periodo aborigen hasta 1600. Esta obra constituye un análisis exhaustivo sobre los orígenes y la evolución de la música en Canarias, integrándola en su contexto social, histórico y cultural. Muestra cómo la música refleja los procesos de mestizaje cultural, evidenciando la interacción entre lo indígena y lo europeo. También se analizan fuentes documentales, instrumentos, prácticas interpretativas y funciones sociales de la música en cada periodo analizado. En el marco de la Real Academia Canaria de Bellas Artes, Rosario Álvarez ha liderado importantes iniciativas editoriales, entre ellas las 2 colecciones de cuadernos de partituras, Compositores de la Academia, con un total de 9 volúmenes dedicados a
Lothar Siemens, Francisco González Afonso, Manuel Bonín, Armando Alfonso, Laura Vega, Dori Díaz Jerez, Emilio Coello y Francisco Martín. Y compositores de Canarias, con un total de 4 volúmenes, dedicados a José Palomino y Joaquín García. También inició una colección discográfica con un volumen dedicado a Manuel Bonín y la revista Anales de la Racba, un anuario que recoge el pensamiento y la investigación de artistas y especialistas académicos con gran presencia de la música y artículos muy interesantes de la propia Rosario. También me gustaría destacar la organización de exposiciones, como la que ya mencionaba antes Begoña Lolo, sobre la música culta en Canarias, mediante las cuales ha logrado reunir un valioso conjunto bibliográfico y documental que abarca la historia de la música en Canarias desde el siglo XV hasta el siglo XXI. Merece una mención especial, como ya hemos podido ver antes también, su extraordinario trabajo sobre el patrimonio organístico de Canarias, estudiando y documentando el origen y la evolución de instrumentos de incalculable valor histórico. Su perseverancia y esfuerzo ha sido clave para la conservación y recuperación de este patrimonio, aplicando criterios historicistas que permiten preservar la autenticidad técnica y estética de cada instrumento. Por otra parte, ha sabido dar un paso más, no solo conservar, sino también revitalizar este patrimonio, promoviendo nueva creación musical para estos instrumentos. En mi caso personal, su impulso me llevó a componer una obra para el órgano histórico de Santo Domingo de Guzmán en Vegueta, algo que probablemente no habría sucedido sin su insistencia firme y entusiasta, porque cuando Rosario se empeña en algo, no para hasta hacerlo realidad. Anda que sí lo consigue. La cuestión es que como resultado de ese enorme conocimiento, pues nacieron varios ciclos de órganos históricos en colaboración pues, con la Fundación Caja Canarias, la RACBA, el Gobierno Autónomo, los cabildos insulares, los ayuntamientos. Su intensa y constante preocupación por el estado de los órganos de Canarias ha propiciado además la restauración gradual, como ya mencionó y enumeró Begoña Lolo, de todos estos instrumentos, quedando aún pendiente de restaurar 2 importantes órganos en Gran Canaria, el del pueblo de Firgas y el de San Antonio Abad en la ciudad de Las Palmas. Estoy convencida de que no cesará en su empeño para lograrlo. Rosario Álvarez, además, como sabemos, figura destacada de la musicología en España, también en el ámbito nacional, pues en la Sociedad Española de Musicología impulsó y dirigió la colección discográfica El Patrimonio Musical Hispano. Y en estas iniciativas nunca pierde de vista a compositores e intérpretes vinculados con Canarias. De esta manera, consigue grabar y publicar en el marco de esta colección obras de José Palomino e invita a músicos como el Cuarteto Ornati o el pianista José Luis Castillo. Asimismo, conviene destacar sus investigaciones sobre la música de tecla, con numerosos estudios sobre fuentes musicales de Tenerife entre los siglos XVI y XVIII, así como repertorios bibliográficos y documentales que han permitido transformar información dispersa en conocimiento accesible para investigadores e intérpretes. Sobre esta cuestión hay que mencionar e insistir en este hito significativo en su carrera, el redescubrimiento en Tenerife hace ya 4 décadas del fandango del compositor Domenico Scarlatti, un hallazgo de gran relevancia musicológica para el repertorio musical, ya que se trata de una obra singular dentro del repertorio de Scarlatti, y su recuperación contribuyó a ampliar el conocimiento sobre la presencia de elementos hispánicos en su música. En definitiva, la labor incansable de la doctora Álvarez Martínez trasciende el ámbito académico. Ha contribuido de manera decisiva a preservar, comprender, difundir y generar música en Canarias, proyectándola más allá de nuestras islas. Por último, como compositora, quisiera destacar su apoyo incondicional a la creación contemporánea, ya que ha contribuido de manera decisiva a dignificar y fortalecer la composición musical en Canarias. Fruto de este vínculo con la creación contemporánea, Rosario ha sido fuente de inspiración para nuevas obras musicales. Con motivo de su nombramiento como socia de honor de Promuscan, se publicó el volumen Rosario Sonoro, una colección de partituras para piano compuestas expresamente para aquel homenaje por un amplio grupo de compositores de nuestro archipiélago. El resultado es un álbum de 29 piezas que refleja una gran diversidad estética. Entre ellas se encuentran mis 3 preludios para piano que le dediqué con mucho cariño. Las 29 composiciones fueron estrenadas en un concierto celebrado el 13 de octubre de 2011 en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
El trabajo constante desarrollado por Rosario Álvarez nos recuerda que el patrimonio musical no es solo memoria del pasado, sino también fundamento del presente y semilla del futuro. En nombre propio y en el de los compositores de Canarias, concluyo expresando mi más sincero agradecimiento a Rosario Álvarez Martínez por toda una vida dedicada con rigor, compromiso y profesionalidad a la investigación, recuperación, generación y difusión de nuestro patrimonio musical. Por todo ello, el reconocimiento que hoy se le brinda no solo justo, sino profundamente necesario. Así que muchísimas gracias, Rosario. Muchísimas gracias, ilustrísima señora doña Laura Vega, por este recorrido por la creación musical de nuestras islas y por poner en valor la labor bibliográfica de Rosario Álvarez Martínez. La gestión de la excelencia artística en Canarias no se entiende sin la figura de nuestro siguiente interviniente. El ilustrísimo señor don José Luis Rivero Plasencia es una de las voces más autorizadas en la dirección y coordinación de proyectos culturales y artes escénicas de nuestro archipiélago. A lo largo de su trayectoria ha liderado la conexión entre los creadores, los grandes escenarios y el público, impulsando la música contemporánea desde el corazón de las instituciones más relevantes. En la actualidad, su visión estratégica define la programación de primer nivel como director artístico del Auditorio de Tenerife y de Ópera de Tenerife. Su condición de académico de número de la Real Academia Canaria de Bellas Artes y su vinculación con el género lírico lo convierte en la voz idónea para presentarnos Historia de la Ópera en Canarias de Rosario Álvarez. Tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Luis Rivero Plasencia. Muy buenas tardes a todas y a todos. Yo creo que honor y responsabilidad se unen y se repiten en esta tercera intervención que me toca a mí hacer. Agradezco a la Universidad de La Laguna y, por supuesto, a la Real Academia Canaria de Bellas Artes San Miguel Arcángel este encargo, un poquito envenenado seguramente, ya verán por qué, de hablar de una parte mucho menos conocida quizás de la obra intelectual e investigadora de Rosario Álvarez, pero desde luego tanto el respeto profundo intelectual que tengo por ella y también el enorme cariño que he ido forjando en estos muchos años de trabajo conjunto con nuestra homenajeada, espero que me inspiren a ello. Bueno, hemos conocido a través de las académicas doctora Lolo y Vega, que me han precedido en la palabra, una estupenda glosa sobre las materias más reconocidas de la vida investigadora de la señora catedrática doña Rosario Álvarez Martínez. Organología, iconografía musical, arqueomusicología, música de tecla del siglo XVIII, las fuentes musicales de Canarias, tanto su música como sus músicos, y un segundo bloque compuesto por un corpus ingente de toda la labor restituyente de nuestro patrimonio musical hispano a través del proyecto de la Sociedad Española de Musicología y de impulso a la creación musical en Canarias a través del proyecto RALS, ambos coaligados con el doctor Lothar Siemens, a quien todos siempre recordamos. Esta tercera parte, cuya defensa me ha encomendado la Real Academia de Bellas Artes, se apoya, sin embargo, en un modo de análisis e interpretación que nuestra homenajeada fundamenta en la historiografía de la recepción y difusión musical, aplicándola esta vez al campo de la ópera. Se reúnen todos estos materiales en un libro aún inédito y que está actualmente en preparación y al que no he tenido acceso más allá de algunas líneas introductorias y su extenso índice. Ese es el pequeño veneno. Aunque sí he podido acceder a un protogermen de dicha obra en una comunicación de la doctora Álvarez intitulada La ópera italiana en Canarias, que presentó el primer encuentro de relaciones italo-iberoamericanas de la Universidad de Pavía en el año 93 y que fue publicado en Venecia en el año 2000 dentro del libro I teatro dei due mondi, l'opera italiana nei paesi di lingua iberica. Señal inequívoca de la larga gestación del proyecto que estoy convocando.
También he podido reforzarlo con otro corpus bibliográfico externo que atestigua y contextualiza las líneas definidas por la autora en este libro. El conjunto documental permite no solo valorar una obra concreta, aún inédita, sino situarla dentro de una trayectoria intelectual mayor, decisiva para la constitución de la musicología histórica canaria. Hablar hoy de la investigación de Rosario Álvarez no equivale a comentar una sola monografía, por monumental que ésta sea, equivale más bien a reconocer una forma de hacer universidad, una musicología fundada en el archivo, en la crítica de fuentes, en la recuperación patrimonial, en la articulación entre investigación y difusión pública y en la convicción de que la historia musical de Canarias solo puede escribirse si se rescatan materiales, nombres, repertorios, instituciones, prácticas sociales, circuitos de circulación cultural largamente invisibilizados. Esa precisamente es la clave para entender la importancia del libro sobre la ópera en Canarias. No aparece al margen de la obra de nuestra catedrática, sino en el corazón mismo de ella. Todo lo que se ha hablado esta tarde dibuja un itinerario que no es meramente acumulativo. Tiene una coherencia muy marcada del estudio de los órganos históricos y de la iconografía musical medieval, que pasa al examen de los archivos, a la historia social de la música, a la edición, a la exposición documental y al soporte sonoro, es decir, a un modelo de musicología integral. En 2014, en su artículo La necesidad de hacer historia y de rescatar los sonidos del pasado, motor de la recuperación del patrimonio musical de Canarias, publicado en las actas del Simposio La gestión del patrimonio musical, situación actual y perspectivas de futuro, organizado por el Centro Nacional de Difusión de la Música, la propia autora formuló con franqueza el núcleo ético de ese programa cuando afirmó que el trabajo de recuperación de todo este patrimonio se debe a la labor minuciosa, personal y exclusiva de unos pocos investigadores. Ya sabemos que Rosario no da nunca puntada sin hilo. Y más allá del tono crítico de esa declaración, interesa aquí el principio que la sostiene desde mi punto de vista. La historia musical no se hereda hecha, se reconstituye pieza a pieza contra la dispersión del archivo y contra el olvido de las instituciones. Igualmente, el proyecto RALS aparece como uno de los grandes ejes de su legado. 56 discos, como nos ha dicho Laura, el rescate de 132 compositores en Canarias. Estos datos no son un adorno cuantitativo, prueban que la investigación de Rosario Álvarez convirtió el patrimonio musical canario en corpus audible, visible y estudiable. En otras palabras, creó condiciones materiales para que pudiera existir una historiografía musical de Canarias con base documental. Desde esta perspectiva, el libro sobre la ópera en Canarias ocupará un lugar coherente dentro de su obra, prolonga la línea de la recuperación patrimonial, aplica la historia social de la música a un objeto particularmente complejo y a la vez integra todo lo que ha definido su método: hemerografía, archivos, sociabilidad musical, repertorios, prácticas de recepción, circuitos de artistas y mediación institucional. No es una derivación lateral de su carrera, sino una de sus culminaciones previsibles. Así lo sugieren tanto la temprana comunicación en el año 93 como las referencias públicas en otros artículos suyos, donde el libro ya aparecía citado como trabajo en preparación o en vías de publicación, prueba de un proceso investigador de larga maduración. La introducción en este libro de la autora define con nitidez el objeto del libro. Se aborda primordialmente la recepción y difusión de la ópera internacional en el archipiélago canario, desde sus precedentes en el siglo XVIII y la primera mitad del siglo XIX, hasta la constitución de las asociaciones de amigos de la ópera en el último tramo del siglo XX, 1967 para los amigos canarios de la ópera en Las Palmas y 1970 para los amigos la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Ópera, ATAO. Y se hace sin perder de vista ni a los pocos creadores ligados al género, ni las condiciones materiales que hicieron posible o imposible su arraigo. Allí mismo se afirma que la ópera como espectáculo escénico de grandes proporciones no se conoció realmente en Canarias hasta 1860 y que la primera compañía dedicada exclusivamente al género no llegó hasta 1870. De ahí que la autora se proponga reconstruir tanto la prehistoria del gusto operístico como su institucionalización efectiva. El libro se estructura documentalmente en 2 volúmenes.
El volumen 1 se organiza en una obertura y 4 actos. La decisión estructural de convertir el volumen en una suerte de ópera historiográfica, con obertura, actos, escenas, interludios y un se baja el telón, no es un simple hallazgo retórico. La propia introducción explica que se ha preferido utilizar la terminología propia de la estructura de una ópera y el índice confirma que esa elección organiza una historia cultural de gran precisión. Antes de entrar en la cronología, el libro sitúa un prólogo. Son los anuncios en sala antes de que la maestra entre al podio. Y sobre ese prólogo trata sobre los espacios escénicos de la ópera, los teatros en Tenerife, en Gran Canaria, en La Palma y en Lanzarote, constatando que acto y potencia van de la mano. Solos cuando se habilitaron, cito, los diversos teatros del archipiélago, pudo conocerse verdaderamente el género operístico en toda su variedad de elementos. Después abre una obertura dedicada al siglo XVIII y a los indicios previos del cultivo de lo lírico. Solo entonces inicia los 4 grandes actos del relato, desde la primera mitad del siglo XIX hasta el umbral del 67, 1967. Esta arquitectura revela un proyecto que no se limita a enumerar funciones, sino a comprender condiciones, mediaciones y temporalidades. La envergadura del acto segundo del volumen resulta especialmente significativa. Hago una parte. No pude evitar, en la lectura de esos actos, intentar rememorar qué ópera cumplía con ese esquema de actos y escenas. La más cercana que se me quedó fue I Lombardi, una obra de juventud de Verdi, que mantiene la misma estructura, no solo en prólogo y actos, sino con las escenas interiores a cada uno de esos actos. Como decía, la envergadura del acto, aquí se concentra el periodo, en nombres de la autora, periodo de auge de la ópera en Canarias, entre 1860 y 1914. Y el índice desgrana secciones dedicadas a compañías de ópera italiana, empresarios, temporadas, funciones extraordinarias, elencos, cantantes, directores, orquestas, coros, cuerpos de baile, escenografías, vestuario, repertorios, derechos de autor, prensa, crítica, público y anécdotas curiosas. Pocas veces un índice dice tanto sobre una metodología, desde mi punto de vista. Aquí lo que se anuncia es una historia total del fenómeno operístico, atenta al hecho escénico, al negocio teatral, a la sociología del gusto, a la mediación periodística y a las condiciones jurídicas del espectáculo. El volumen 2, por su parte, se perfila como el gran aparato de referencia de la obra. Su índice anuncia una crónica pormenorizada de las actividades operísticas entre los años 1860 y 1936, seguida de una relación para el periodo 1940-1966 y, sobre todo, de 5 apéndices de enorme valor instrumental, cronologías completas, relación de óperas interpretadas y de estrenos por ciudades, compositores programados, cantantes participantes, poemas dedicados a los integrantes, a los intérpretes, precios de localidades, actas fundacionales y reglamentos de asociaciones, contratos, documentos de autoría intelectual, selección de críticas, índice onomástico, publicaciones periódicas consultadas, bibliografía y, por supuesto, tanto de hemeroteca como portales electrónicos. Dicho sin exageración, esto trasciende la monografía narrativa y se convierte en repertorio, base de datos histórica y archivo auxiliar para futuras investigaciones. Hay un dato muy revelador para calibrar su autoridad antes de ver la edición definitiva, que aún está por salir. Otros trabajos de la propia autora y de su entorno académico ya citan este volumen 2, tanto en obras de 2016 y el libro en general en 2013. Quiero hacer mención al panorama histórico y cultural que emerge del proyecto y que nos hace ver la investigadora. Uno de los mayores méritos de esta investigación, tal como se deduce de la introducción y se confirma con la bibliografía secundaria, es que niega una visión simplista según la cual la ópera habría llegado a Canarias solo cuando desembarcaron compañías profesionales en los teatros urbanos. La autora reconstruye una fase previa compuesta por pequeños montajes domésticos en casas principales,
Obras líricas que intercalaban arias en dramas y comedias, sinfonías interpretadas en las familias más pudientes y repertorios líricos de aficionados. Más tarde, por orquestas locales en San Cristóbal de la Laguna, Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria, que habituaron al público a Rossini, Bellini, Donizetti, Meyerbeer. La formulación es importante porque sitúa la ópera no como un injerto súbito, como a veces se nos ha contado, sino como sedimentación progresiva de gustos, prácticas y sociabilidades musicales. Esta hipótesis queda reforzada por otros estudios, como el de Héctor Eulogio Santos Conde sobre Benito Lentini en Las Palmas entre 1815 y 1844. Su trabajo demuestra la integración temprana de música operística italiana en la vida musical local y concluye que Lentini desempeñó un papel activo, pues no se limitó a copiar los fragmentos operísticos, sino que los adaptó a los contextos receptores mediante arreglos, fragmentos, docencia e inclusión de música religiosa. En Tenerife, la obra de Armando Alfonso sobre Carlos Guigú y Pujol de los años 1796-1851, publicada también, en este caso por Auditorio de Tenerife, da cuenta en su capítulo 7 completo a sus años de composición en ópera, en el caso de Carlos Guigú, que luego serían continuados por su hijo Francisco Guigú del Castillo. La consecuencia historiográfica es clara. Existía ya una recepción operística anterior a las temporadas consolidadas, precisamente por eso la obertura del siglo XVIII y la primera mitad del XIX del volumen no son un exordio ornamental, sino una zona decisiva del argumento. El libro entra en una fase de implantación escénica, posteriormente, y el panorama se vuelve aún, si cabe, más elocuente. Me he acompañado con la tesis de María del Mar López Cabrera sobre el Teatro de Las Palmas, que documentó que el Teatro Cairasco acogió en 1861 la primera representación de ópera en el archipiélago, que fue Hernani, y que la primera compañía de ópera, propiamente dicha como tal, trabajó en las islas en 1870. El mismo estudio constata además una intensa afición del público gran canario y la amplia circulación de versiones reducidas de títulos como Traviata o Lucia di Lammermoor. Este tipo de datos encaja perfectamente con la segmentación cronológica del volumen 1 y ayuda a comprender por qué el periodo 1860-1914 aparece en este índice como el gran momento de auge. La documentación sobre Santa Cruz de Tenerife muestra un cuadro complementario y no menos rico. Un trabajo de la propia Rosario Álvarez sobre la arpista Esmeralda Cervantes recuerda la función dinamizadora de la Sociedad Filarmónica Santa Cecilia y la llegada en 1888 del septimino de cantantes de ópera italiana que trajo Fausto Mola. Aquellos artistas no solo ofrecieron arias y oberturas, sino que llegaron a montar actos completos de óperas con escenografías traídas de Milán. La relevancia del dato es doble. Demuestra, por un lado, la capacidad organizativa de las sociedades locales y revela un gusto operístico que excedía la mera recepción pasiva para aproximarse a formas de producción cultural ya más sofisticadas. Visto así, el índice del volumen 1 dibuja un mapa mucho más complejo que una suma de temporadas. En él aparecen los teatros como infraestructuras culturales, los empresarios como mediadores económicos, la prensa como órgano de legitimación y controversia, el público como agente de recepción, los derechos de autor como problema jurídico moderno y el elenco, cantantes, maestros, coros, tramoya, vestuario, como tejido laboral del espectáculo. El libro promete, por tanto, una historia del ecosistema operístico canario y esa promesa se refuerza en el volumen 2, donde los apéndices documentales sobre precios, contratos, reglamentos asociativos y polémicas de propiedad intelectual convierten la obra en una fuente para estudiar, además de la música, la economía de la representación, la sociedad burguesa y la modernización urbana insular. A ello se suma la centralidad explícita de la difusión de noticias de calado cultural y del aparato crítico sobre la actividad musical y operística. La autora afirma en su introducción que la prensa ha sido para nuestro trabajo una fuente fundamental e insustituible y enumera como bases de su investigación las hemerotecas del Museo Canario, la Biblioteca Municipal de Santa Cruz y la propia Universidad de La Laguna y más tarde la plataforma Hable de la Universidad Gran Canaria.
¿Cuál será el lugar, y esto es una perspectiva evidentemente, de esta obra en la musicología española y europea? La historiografía española ha insistido repetidamente en que la ópera constituye uno de los ejes vertebradores de la vida musical decimonónica. Un estudio sobre Valencia, remitiendo a Emilio Casares, recuerda que, y lo cito, la ópera es uno de los temas que vertebra la música española del XIX, porque por su medio entran en España los grandes movimientos musicales europeos, desde el primer romanticismo italiano hasta Meyerbeer, Wagner o el verismo. Esta observación resulta especialmente iluminadora para el caso canario. Si la ópera vertebra la música española del siglo XIX, un estudio que reconstruya su recepción y difusión en Canarias deja de ser periférico y pasa a ocupar un lugar central en la comprensión de la cultura musical española. La comparación con otras regiones confirma esa importancia. En Barcelona, la tradición de estudios es ya más antigua y más densa. La tesis clásica de Roger Allier sobre la ópera en Barcelona en el siglo XVIII sigue siendo una referencia, y la investigación reciente de Jaume Radigales sobre el teatro nuevo muestra una metodología basada en fuentes primarias de prensa para reconstruir programación, competencia entre teatros y recepción. En Valencia, Francisco Carlos Bueno Camejo y quienes han seguido su senda, su alumnado, han analizado repertorios, críticas, bel canto, wagnerismo y vida teatral urbana. En otros estudios regionales más recientes se citan además trabajos equivalentes para Sevilla, para Granada, para Cádiz o para Vigo. En este último caso, su autor, Carlos Enrique Pérez Gómez, insiste en la necesidad de investigar escenarios alejados de los núcleos hegemónicos y en la dificultad derivada de la dispersión de fuentes. Ahora bien, precisamente en este punto se percibe la singularidad del libro de Rosario Álvarez. Muchos de estos trabajos regionales se concentran en una ciudad, en un teatro o en un periodo muy acotado. El proyecto canario, en cambio, es pluricéntrico y archipelágico. No estudia una sola plaza, sino al menos 4 escenarios insulares. No se limita al ciclo 1860-1914, sino que arranca en ese siglo XVIII y avanza hasta el umbral de la institucionalización contemporánea. No separa, además, el estudio interpretativo de la herramienta de consulta porque ofrece volumen narrativo en el primero y volumen de repertorios, cronologías y documentos. En este sentido, cubre un hueco historiográfico muy específico, el de una historia integral de la ópera en un territorio regional, atlántico y policéntrico de la España moderna y contemporánea. La comparación europea permite afinar todavía más esta valoración. Lo haré mínimamente. Me refiero a la tesis de Claire Merival, de la Universidad de Southampton, sobre el periodo 1800-1860. Ella lo estudia en 3 ciudades, Copenhague, Dresde y Barcelona. Y propone descentralizar la historia operística del siglo XIX y reconsiderar esas ciudades como, traduzco, nodos importantes en una extensa red operática europea. Para esa autora, las periferias no son espacios secundarizados sin más, sino lugares donde se combinan influencias italianas y francesas, en ese momento histórico, con prácticas locales, y donde se negocian cosmopolitismo, identidad y mercado cultural. Esta conceptualización conviene admirablemente al caso canario. Las islas aparecen bajo la luz del índice y de la introducción de Rosario Álvarez como nodos de una red más amplia de circulación de compañías, repertorios, artistas y modelos escénicos, con la particularidad añadida de su posición atlántica y de la presencia de artistas siempre en tránsito entre continentes. Un buen ejemplo es el que se disecciona en este estudio en torno a la compañía de ópera de Volpini, en el primer tercio del siglo XX, que se vincula más a la fase entre compañías profesionales y temporadas operísticas ya más consolidadas, especialmente en el Teatro Pérez Galdós. Desde esta mirada comparada, la futura edición de la Ópera de Canarias tiene visos de convertirse en una obra doblemente importante. Lo será para Canarias, sin duda, porque dará estabilidad y profundidad a un campo hasta ahora fragmentario. Y lo será también para la musicología española y europea, porque ofrecerá un caso ejemplar de cómo estudiar la recepción operística fuera de los grandes centros tradicionales sin caer en una historia menor, como historia de redes, como historia de mediaciones, de apropiaciones locales y de circulación internacional.
Concluyo. A la vista de la documentación aportada y de la bibliografía, cabe esperar que la ópera en Canarias, su recepción y difusión desde el siglo XVIII hasta 1967, se convierta en una obra de referencia ineludible para la musicología canaria, no solo porque sistematiza un campo mal cartografiado, sino porque lo hace con una combinación infrecuente de ambición analítica y aparato documental. Si el volumen 1 anuncia una interpretación densa del fenómeno operístico como hecho escénico, social, económico, el volumen 2 ofrece el instrumento para verificar y ampliar esta interpretación en investigaciones futuras. Ese doble movimiento, explicación y archivo, es probablemente una de las grandes virtudes de este proyecto. Concluyo. Ya esto es una consideración mucho más personal. Si hubiera que formular, para cerrar, una conclusión prospectiva de algo que no ha sido aún editado, en forma de homenaje sería esta. Espero que cuando el libro vea la luz no añadirá simplemente un título más a la bibliografía musical de Canarias, sino que fijará un estándar. Servirá para medir futuros trabajos, para corregir simplificaciones heredadas y para enseñar dentro y fuera de las islas que la historia musical de un territorio solo alcanza plenitud cuando se escribe con la paciencia del archivo, la finura de la interpretación y la generosidad intelectual de quien investiga para legar el trabajo a sus conciudadanos, presentes y futuros. Este es, precisamente, y desde mi punto de vista, el magisterio que hoy se honra en la persona de la doctora Rosario Álvarez Martínez. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, ilustrísimo señor don José Luis Rivero, por esta presentación de esta obra fundamental para la musicología en Canarias. En estos momentos tiene la palabra el ilustrísimo señor don José Carlos Hacha Domínguez, vicepresidente tercero y consejero insular del Área de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife. Buenas tardes a todos. Posiblemente yo sea la persona menos adecuada para dirigirme a ustedes, menos incluso después de haber oído a mis predecesores y posiblemente después de oír a las personas que me van a acompañar. Soy un verso suelto dentro de este acto y también un verso suelto o unos acordes sueltos dentro de la sinfonía que ha sido la vida y es la vida de Rosario Álvarez Martínez. Hace 30 años conocí a Rosario. La conocí porque poníamos en marcha un ciclo de música sacra en la Concepción que se ha mantenido hasta hoy. La conocí porque buscábamos un lugar donde colocar a la Real Academia Canaria de Bellas Artes, que salía del Viejo y Clavijo y tenía que estar en un sitio digno y amplio. Y encontramos un espacio, que es su actual sede. Pero ¿en qué condiciones estaba aquel espacio? En aquella época, en estos andares, jamás pensé que la vida me convertiría en parte de tu sinfonía. Que la vida me llevaría a estar aquí, en este homenaje que te hacemos todos. Y yo como verso suelto, dentro del mismo. En esta tremenda trayectoria vital, investigadora, de difusión de la cultura, de gestión de la cultura. Este homenaje no es solo para una figura académica de excepción, que es Rosario, sino a una mujer cuya trayectoria
ha definido el pulso cultural de nuestra isla de Tenerife y de Canarias. Rosario representa la unión perfecta entre el rigor científico, la musicología, el arte y la pasión por la gestión de la belleza, por la difusión de la estética, por que el conocimiento llegue al mayor número de personas posible. Como presidenta de la Real Academia de Bellas Artes de San Miguel Arcángel, no solo ha custodiado el patrimonio, sino que lo ha proyectado hacia el futuro. Su labor, investigación, rescatando partituras, órganos históricos, ha permitido que la identidad sonora de Canarias se mantenga viva y vibrante. Ya lo han nombrado, pero merece especial mención el proyecto RALS, iniciativa pionera con un marcado hito en la fonografía de las islas. Bajo su dirección y la de Lothar Siemens, esta ambiciosa serie de grabaciones ha permitido rescatar y difundir el patrimonio cultural canario, convirtiendo el papel en sonido y asegurando que nuestra historia musical no solo sea estudiada, sino sobre todo escuchada. Rosario es una persona de empuje personal, de tesón, de impulsar, mantener constantemente los proyectos. Ha sido motor, no solo desde el punto de vista de la Real Academia, sino también de las instituciones. Los proyectos de recuperación de los órganos históricos, la propia recuperación de Irineo González, el hecho de que haya celebrado los 175 años de existencia de la RACBA ha sido un motor permanente y constante de esa recuperación. Ese empuje personal, esa elegancia que sabe que el arte es un servicio público, ese brío, esa sabiduría, su generosidad intelectual poco común, todo ello hace que sea un referente, que no solo está en los libros y que no solo está en las actas de la academia, sino en cada nota que vuelve a sonar gracias a tu empeño, en cada acto académico que se hace gracias a que has estado detrás, en cada académico, cada investigador, cada persona que ven en ti un referente. Ha sido una batuta, una guía para todos nosotros. Y muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del ilustrísimo señor don José Carlos Hacha por su compromiso institucional con nuestra cultura y precisamente para fortalecer esos vínculos entre las instituciones y el conocimiento, toma la palabra el ilustrísimo señor don Gerardo Fuentes Pérez, profesor jubilado del Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la Universidad de La Laguna. El doctor Fuentes Pérez es un referente en el estudio de la escultura clasicista en Canarias. Tras una vida dedicada a la docencia e investigación en estas aulas, hoy es vicepresidente primero de la Real Academia Canaria de Bellas Artes. Tiene la palabra don Gerardo Fuentes Pérez. Buenas tardes. Como decía Julio Cortázar, las palabras no bastan cuando lo que se siente desborda el alma. ¿Qué puedo yo decir ahora? Ya prácticamente está todo dicho, porque a pesar del rico contenido de las anteriores intervenciones
sobre la figura y obra de nuestra presidenta, doña Rosario Álvarez Martínez, en este merecidísimo acto homenaje, podríamos continuar hablando de toda su labor académica y científica, que como ya se ha expuesto, ha sido y sigue siendo amplia. Yo personalmente he tenido la oportunidad de haberla conocido hace ya muchos años en el Departamento de Historia del Arte de esta universidad donde nos encontramos ahora. Pues en este mismo escenario, en una apertura del año académico, fue ella, Rosario, quien me presentó al señor rector de entonces para ser investido, ungido doctor. Y no deseo destacar cuestiones personales, no es el momento, porque podríamos hablar un largo rato, pero sí quisiera añadir a todo lo que se ha dicho y expresado que Rosario, aparte de contar con un dossier enorme de trabajo, publicaciones, cursos, congresos, etcétera, y no digamos impulsora de la recuperación y restauración de buena parte de los órganos del archipiélago, también está esa otra labor, tal vez más callada, pero importantísima en la construcción artística y científica, y me refiero a esa enorme cantidad de textos redactados para discos, como los que componen el proyecto RAS, de que ya se ha hablado, junto con nuestro querido y recordado Lothar Siemen. Redacción de textos, correcciones, puntualizaciones de los libros expositivos, prólogos de libros, de cuadernos de música, notas para programas de conciertos, críticas y muchos artículos periodísticos y, por supuesto, los anales, nuestros anales de enorme significación científica. Ese trabajo casi a diario, silencioso, que hay que resolverlo en poco tiempo, pero que se hace no solo desde la sabiduría de la vida, desde la experiencia de los años, sino desde el amor por la Academia de Bellas Artes. Y como me han dicho que sea breve, finalizo reconociendo su trayectoria, la pasión con la que ha guiado y sigue guiando la Academia, demostrando verdadera gestión cultural, patrimonial y búsqueda de la belleza. Señora Presidenta, gracias por su incansable trabajo al frente de esta Real Academia, que es fundamental para consolidar nuestros proyectos. Gracias a su visión estratégica, porque nos ha permitido fortalecer el compromiso con el patrimonio y abrir nuevos espacios de diálogo artístico. Su gestión ha sido un ejemplo de equilibrio entre la tradición académica y la innovación necesaria para los tiempos actuales. La Academia se siente profundamente agradecida por su dedicación y liderazgo. Gracias, Universidad de La Laguna, gracias, Academia de Bellas Artes, y muchas gracias, amiga y presidenta de la Academia. Hermosas palabras, la del ilustrísimo señor don Gerardo Fuentes Pérez. Además de su amplia trayectoria, ha quedado patente aquí una gran capacidad de trabajo, una incansable investigadora. Está ante nosotros una persona de una gran calidad humana. Tiene la palabra la ilustrísima señora doña María Ángeles Álvarez Martínez, en representación de la familia de Rosario Álvarez. Las palabras que voy a dirigir no son mías, son de Rosario. Es el texto que ella no puede subir aquí a leer. Autoridades, excelentísimo señor vicerrector, excelentísima y ilustrísimos señores académicos, numerarios y correspondientes,
el ilustrísimo señor vicepresidente tercero y consejero insular de Cultura, Museos y Deportes, don José Carlos Hacha Domínguez, amigos y compañeros que están hoy aquí, señoras y señores. Muchas gracias, pero muchas gracias de todo corazón, en mayúscula. Me siento, dice Rosario, embargada por la gratitud y por el cariño que me han demostrado en estos momentos difíciles de mi vida. Confío en que la emoción no me traicione. Espero que a mí tampoco. Aunque las palabras reflejan nuestros pensamientos y nuestro sentir, reconozco que ignoro cómo expresar con ellas la intensa emoción que percibo ahora. Mientras redactaba estas páginas, más bien las dictaba, he procurado ser precisa y encontrar palabras que muestren mayor vehemencia o mayor elocuencia, que trasluzcan mis sentimientos. Y aunque recurrí a mis hermanas filólogas las tres, no dimos con las palabras justas y efusivas. Decimos a lo largo del día tantas veces muchas gracias que la hemos desgastado, marchitado, quitado su verdadero significado. Sin embargo, mis muchas gracias, les aseguro, son sinceras, vivas, vehementes, sentidas y salen de mi alma. La música con mayúsculas ha sido toda mi vida. Le he dedicado mis esfuerzos, mi disciplina, mi saber hacer, mi trabajo y todas las horas de todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años de mi vida. No concibo la vida en sordina, sin música, enmudecida. Desde muy pequeña convencí a mis padres para que me hicieran socia de la entonces Orquesta de Cámara de Canarias. Corría el año 1959 y yo solo tenía 10 años. Mis padres siempre tuvieron muy claros y muy definidos sus objetivos. Aunque era un tiempo de estrecheces económicas en nuestro país, accedieron porque ante todo y sobre todo querían proporcionar la mejor y mayor formación posible a sus 4 hijas. En aquella época, mi pasión por la música me llevaba a no perderme ni uno solo de sus conciertos. Por aquel entonces dirigía la orquesta don Santiago Sabina, que era amigo de la familia. Cuando nos iba a visitar, yo no me separaba de su lado, porque me gustaba escuchar sus planes futuros, sus comentarios sobre los músicos y sobre las obras musicales, qué obras estaban ensayando, etc. A partir de 1966, tras su muerte, seguí también con sumo interés la labor de don Armando Alfonso, que tristemente nos ha dejado hace bien poco. He dicho que he dedicado mi vida a la música y lo he hecho desde todas las facetas. Primero, compaginando los estudios de bachillerato y universidad con los estudios de solfeo y piano. Luego, como oyente incansable y sempiterna de conciertos, versiones y discos que compraba en cuanto reunía el dinero correspondiente. Más tarde, ya formada como universitaria, dedicando mi tiempo y saber a la investigación musicológica y a la docencia. No hay vertiente musical que no haya trabajado. He sido estudiante, intérprete, investigadora, profesora y en las últimas décadas restauradora y rescatadora del inmenso patrimonio sonoro de Canarias. Cuando supe de forma fortuita, y aquí se me enfadaron, que me estaban organizando este homenaje a escondidas, muchísimas gracias a don Conrado Álvarez, ilustrísimo señor académico numerario de la RACBA, por su cariño, por su generosidad, por todos y cada uno de sus desvelos y cuidados. Mi vida empezó a sonar como los acordes de una sonata, de uno en uno, con notas desgranadas, creando la melodía, pero también el acompañamiento de la mano izquierda. Tanto recorrido, tanta lucha, tanto esfuerzo y dedicación. Cuando pregunté el porqué del homenaje, se me dijo que era para la presentación de mi última obra, Historia de la Ópera en Canarias, trabajo al que me dediqué enteramente tras mi jubilación en esta casa, mi alma mater, la Universidad de La Laguna, donde impartí clases desde 1978 hasta 2016, 38 años de mi vida
a los que hay que sumar 5 de carrera, de 1966 al 71, cursada íntegramente en la Universidad de La Laguna, más un año como profesora, el curso 71-72, después de terminar, mientras realizaba mi tesina en el Departamento de Historia del Arte, también de tema canario. Fíjense ustedes, los asentamientos guanches de Gáldar principalmente. En aquella época, 1972, el rector de la Universidad de La Laguna, el doctor don Jesús Hernández Pereira, me propuso dirigirme la tesis sobre musicología, algo novedoso y casi desconocido en España, pero con larga tradición en otros países europeos como Alemania, por ejemplo. Y acepté sin dudarlo. Durante 4 años, del 72 al 76, como becaria FPI de investigación, fui profesora ayudante en la Complutense. Recogía durante esos 4 años datos para mi tesis y compaginaba este trabajo con 6 horas diarias de estudio en las cabinas y las clases de lunes a domingo en el Conservatorio Superior de Música de Madrid, mientras cursaba 9º y 10º de piano, lo que se denominaba en aquella época virtuosismo de piano, pero también la compaginaba con la carrera de órgano. Mi vida ha sido venturosa porque me he podido dedicar a mi gran pasión, pero también porque he recibido el reconocimiento y cariño de mi tierra canaria, de sus instituciones, y he recibido medallas de oro, nombramientos más señeros, así como la Medalla de Oro de Canarias en el 2005 y el Premio Canarias de Patrimonio Histórico, un galardón que me llenó de orgullo en 2021. Desde aquel lejano Premio Nacional de Musicología de 1982, que me marcó para que mi trayectoria profesional fuera lo más impecable posible en el terreno de la iconografía musical. Todo ello me ha hecho pensar que el saber popular que reza «Nadie es profeta en su tierra» no ha tenido razón conmigo. Ante esto, solo puedo sentir gratitud inmensa en mi corazón. No solo hoy, sino a lo largo de mi vida, me siento muy arropada en mis islas, que me han demostrado siempre su cariño, su protección y su apoyo. A todos ustedes les deseo que disfruten de la lectura de esta mi última obra, que se presenta hoy en este Paraninfo, que me trae tantos recuerdos de conciertos de piano, cuando todavía era estudiante universitaria en Filosofía en Letras, en los que yo fui la intérprete. Conciertos de la Coral Universitaria que ayudé a crear junto a don Francisco González Luis, tinerfeño, recién llegado de la Complutense, tras realizar los estudios de clásica en esa universidad en 1970, y un largo etcétera. A todos ustedes les deseo que disfruten, he dicho, de la lectura de mi último trabajo que se ha presentado esta tarde, pero no piensen que es el último por definitivo, es último en el tiempo. Si Dios me da fuerza y vida, tengo a medias otro gran proyecto, ingente diría yo para ser más precisa, sobre los órganos de Canarias, sobre el que tengo todo el material y solo falta ordenar y redactar. Como pueden ver, mi pasión no me ha abandonado, aunque viva momentos complejos. Me consta que todo lo que yo pueda ofrecer sobre la música en Canarias será muy bien recibido por los canarios. Nunca en esta tierra ha supuesto dar música a un sordo, sino todo lo contrario. Hay en nuestras islas un idiosincrásico espíritu musical muy desarrollado. Ya me voy con la música a otra parte, a mi casa concretamente, para seguir rescatando nuestro patrimonio canario musical. El patrimonio se lo merece, pero todos ustedes también. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ilustrísima señora doña María Ángeles Álvarez. Ahora es el turno del vicerrector de personal docente investigador de la Universidad de La Laguna, don Alfonso Ruiz Rayo.
Muy buenas tardes. Bueno, ya concluyendo este acto, decirles que el azar, puesto que hoy tendría que estar aquí don Francisco García, rector de esta universidad, ha permitido que tenga el privilegio de cerrarlo y de poder dirigir unas palabras a doña Rosario Álvarez, compañera en esta universidad, pero a la que también he tenido la oportunidad de conocer fuera y haber podido compartir parte de esa energía que nos ha legado y que ha salido a la luz a lo largo de este homenaje. Hoy hemos podido ver la importancia de su trabajo desde el punto de vista editorial. Hemos tenido el privilegio de conocer su última obra en primicia y claramente eso demuestra que ese empuje personal pues, forma parte ya de su leyenda, ¿no? Quiero agradecerle a Rosario todo el trabajo de tantos años en nombre de la Universidad de La Laguna, lo que ha aportado a esta casa, que siempre será suya, y bueno, pues desde la universidad contribuiremos a este homenaje con música para cerrarlo, que es su gran pasión, y poco más, después de todo lo que se ha dicho, creo que se pueda decir esta noche. Así que muchísimas gracias, Rosario. Agradecemos las palabras del señor vicerrector Alfonso Ruiz Rayo. Y para poner el broche de oro a este homenaje, es para mí un honor y un orgullo, contamos con una de las formaciones corales más prestigiosas de nuestro archipiélago. Fundada hace más de 3 décadas en el seno de esta universidad, Camerata Lacunensis, bajo la dirección de José Herrero, es hoy un referente internacional de la música vocal. Con más de 30 galardones nacionales e internacionales, su capacidad para emocionar y su impecable técnica los han llevado a escenarios de Europa, Asia y América, referentes en el estreno de obras corales y en la difusión de nuestro patrimonio. Camerata Lacunensis ha sido seleccionada para participar en la competición de campeones de los Juegos Corales Mundiales, el mayor certamen coral internacional del mundo, que se va a celebrar en Suecia en agosto de 2026. Con ustedes, Camerata Lacunensis.
Querida Rosario, autoridades, señoras y señores, muy buenas noches. Para Camerata Lacunensis de la Universidad de La Laguna, bajo la dirección de José Herrero, es un honor participar en este homenaje a Rosario Álvarez. Hemos comenzado con O Lux Beata Trinitas, a 7 voces, de Andrei Macor, una de las figuras más destacadas de la música coral contemporánea. Su texto exalta a la Santísima Trinidad como luz que ilumina nuestros corazones, metáfora de encuentro y diálogo cultural. Esa misma claridad encuentra eco en Rosario Álvarez, faro de investigación y conocimiento que también ha impulsado y acompañado a nuestro grupo en numerosos y estimulantes proyectos musicales, incluyendo el Festival de Música Sacra de Santa Cruz o la apertura anual del curso académico de la Real Academia de Bellas Artes. La siguiente obra es un emotivo regalo de nuestro director, mención especial del jurado en la 3ª edición del concurso de composición coral de Canarias y que vuelve a vincularnos con Rosario, firme defensora del papel de la mujer en la cultura, al musicar el sereno poema Si ha de ser, de Josefina de la Torre, figura fascinante de las letras canarias. Su lírica encuentra continuidad en la figura de Rosario Álvarez, primera mujer catedrática de Historia de la Música en España, cuya labor investigadora ha contribuido decisivamente a ensanchar el espacio de la mujer en la cultura, abriendo caminos para las generaciones futuras. Si ha de ser, de José Herrero, a 8 voces, recoge la lucidez poética de Josefina y la transforma en sugerente presencia sonora de acordes infinitos que parecen prolongarse más allá del tiempo. La obra de Rosario Álvarez es camino, es búsqueda, es guía. Y su reflejo se encuentra en la partitura con la que concluiremos nuestra participación. Wade in the Water, Camina por el agua. Espiritual tradicional afroamericano en arreglo a 8 voces de Stacy Gibbs, que nos habla de fe y salvación. Una canción llena de resiliencia, lucha, esperanza y dignidad, como la fecunda trayectoria de nuestra querida Rosario. De este modo, la luz del conocimiento y el agua de la liberación convergen en la misma imagen, la de una ruta que exige valentía, fe y determinación. Su vida y su obra son ejemplo de cómo esa luz se proyecta, iluminando a quienes vienen detrás, creando espacios de encuentro en el presente y dejando una huella imborrable para el futuro. Gracias.
Pues con Camerata Lacunensis despedimos este merecido homenaje. No hay mejor forma de honrar la figura y el legado de Rosario que a través de este lenguaje universal que es la música, ese que ella tanto ama, ha defendido y va a seguir defendiendo. Gracias, Rosario, por ser faro e inspiración y dar visibilidad a las mujeres en la historia de la música. Y gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta celebración de vida y talento. Muy buenas noches.